Bienvenidas y bienvenidos a la octava hora. Soy Camilo Duque, maestro en formación de la Escuela Normal Superior Rebeca Sierra Cardona, y quien les acompaña en este espacio donde pensamos la educación más allá del horario escolar. En el episodio anterior hablamos del ocio. Estefanía, estudiante del tercer semestre de programa de formación complementaria, nos dio esa visión desde el teórico Geoffrey Dumas-Sédier. Pero hoy queremos dar un paso más. ¿Qué pasa cuando el ocio entra a la escuela? ¿Se puede educar? Para eso nos acompaña Valeria Armero, quien también es estudiante del programa de formación de la Escuela Normal Superior Rebeca Sierra Cardona. Ella nos ayudará a entender esta propuesta que nos trae el teórico Manuel Cuenca. Hola Camilo, muchísimas gracias por invitarme a este podcast, estoy muy contenta. Bueno, Valeria, cuando uno escucha hablar de Manuel Cuenca, aparece mucho la idea del ocio humanista. Para empezar de manera muy sencilla, ¿qué significa eso? ¿Por qué humanista? Bueno Camilo, cuando Manuel Cuenca habla del ocio humanista, lo primero que intenta hacer es sacar el ocio de esa idea superficial, de matar el tiempo o simplemente entretenerse. Él entiende el ocio como una experiencia profundamente humana, una experiencia que ayuda a la persona a construirse, a conocerse y a desarrollarse. Por eso habla de algo humanista, porque pone en el centro a la persona y su dignidad. No se trata únicamente de la actividad que se realiza, sino de lo que esa experiencia provoca en quien la vive. Por ejemplo, un niño jugando, creando, imaginando o explorando, no solo se está divirtiendo, también está construyendo identidad, sensibilidad y autonomía. Qué interesante eso que mencionas sobre la dignidad y las experiencias de los niños. Entonces, como lo dices, el ocio no es simplemente matar el tiempo o pasar el tiempo. Exactamente. De hecho, Cuenca insiste mucho en que el ocio auténtico tiene sentido para quien lo vive. No es un tiempo vacío, es un tiempo donde la persona puede expresarse libremente, disfrutar, descansar o crear o incluso encontrarse consigo misma. Y eso cambia mucho la forma en que vemos a los niños en la escuela, porque a veces creemos que solo aprenden cuando están haciendo actividades productivas y olvidamos todo lo que ocurre en la experiencia más libre y espontánea. Valeria, entonces podríamos decir que el ocio humanista pone el centro a la persona y no a la actividad. Totalmente, Camilo. Y creo que esa es una de las ideas más importantes de Cuenca, porque dos personas pueden hacer exactamente la misma actividad y vivir experiencias completamente distintas. El valor del ocio no está solamente en hacer algo, sino en cómo se vive eso que se hace. Por ejemplo, un niño puede pintar porque se lo obligan en clase, o puede pintar porque realmente disfruta expresarse. Desde afuera parece la misma actividad, pero la experiencia interior cambia por completo. Algo que suele generar mucho debate es esa diferencia entre el ocio activo y el ocio pasivo. Muchas veces pensamos que el ocio activo es el bueno y el pasivo el malo. Cuenca realmente plantea esa división así de tangente. No realmente. A veces simplificamos mucho esa idea, como si el ocio activo fuera automáticamente positivo y el pasivo negativo, pero Cuenca no lo plantea desde el juicio moral. Lo que le interesa es el nivel de implicación de la persona en la experiencia. Hay momentos donde descansar, contemplar o simplemente desconectarse también son necesarios. El problema aparece cuando el ocio se vuelve completamente pasivo, repetitivo o vacío, y la persona deja de involucrarse de manera consciente. Claro, Valeria, entonces la clave no está en la actividad en sí, sino en cómo la persona la vive, ¿cierto? Exacto, Camilo. La experiencia subjetiva es central. Un niño puede estar jugando videojuegos de manera automática durante horas, o puede estar desarrollando creatividad, estrategias y disfrute genuino dependiendo de cómo viva esa experiencia. Cuenca nos invita a dejar de clasificar actividades de manera rígidas y empezar a mirar qué está pasando realmente con la persona mientras vive ese ocio. Ahora sí nos queda mucho más claro que desde Manuel Cuenca la importancia está en cómo se vive la experiencia del ocio y no tanto en ese ocio como perder el tiempo.
Y pensando en los niños, ¿qué riesgos hay cuando su ocio únicamente es pasivo? ¿Y qué pasa cuando solo proveemos un ocio activo dirigido por adultos? A ver, Camilo, creo que en ambos casos se pierde algo importante, la posibilidad de que el niño construya una relación auténtica consigo mismo. Cuando todo el ocio es pasivo, el niño se acostumbra a recibir estímulos sin crear, sin decidir y sin explorar. Pero cuando todo está dirigido por adultos, también hay un riesgo, porque el niño deja de elegir y simplemente sigue instrucciones. Y Cuenca insiste mucho en que el ocio tiene un componente de libertad y de autodeterminación que no debería desaparecer. Hay un concepto que me parece central en Cuenca y es la libre elección, esa libertad. ¿Por qué es tan importante que el ocio sea elegido y no impuesto? Porque la libre elección es lo que convierte una actividad en una verdadera experiencia de ocio. Cuando una persona elige libremente, se implica emocionalmente de otra manera. Hay motivación, deseo, interés genuino. En cambio, cuando algo se impone completamente, puede mantenerse la actividad, pero se pierde parte de la experiencia interior que caracteriza al ocio. Valeria, y entonces, ¿qué diferencia hay entre una actividad recreativa obligatoria y una experiencia de ocio elegida? La diferencia está en el sentido que adquiere para quien la vive. Una actividad obligatoria puede ser divertida, pero si el niño no tiene margen de decisión, difícilmente desarrolla autonomía o apropiación de la experiencia. En cambio, cuando puede elegir, participar o modificar lo que hace, aparece una relación mucho más auténtica con la actividad. Valeria, pero en la escuela donde casi todo está planificado, hay tiempos, hay descansos medidos, ¿es realmente posible hablar de libre elección? Camilo, sí, aunque no es fácil. Y creo que ahí está uno de los grandes retos pedagógicos. La libre elección no significa ausencia total de estructura, sino generar espacios donde el niño pueda tomar decisiones, explorar intereses y sentirse parte activa de su proceso. A veces pequeños márgenes de elección ya transforman completamente la experiencia escolar. Valeria, si te está escuchando un maestro o una maestra que quiere aplicar esto del ocio, ¿qué tendría que cambiar en su forma de ver el recreo, los proyectos o incluso la clase? Bueno, queridos docentes, es empezar a entender que no todo aprendizaje ocurre en momentos estrictamente dirigidos. Muchas veces en el recreo, en el juego o en actividades más libres aparecen experiencias sociales, emocionales y creativas muy valiosas. El ocio también educa, aunque no siempre lo hagas de manera visible o evaluable. El ocio también educa. Qué bonita frase. Valeria, ¿y cómo evitar que el ocio en la escuela se convierta simplemente en otra estrategia para rendir más? A ver, Camilo, creo que el primer paso es dejar de instrumentalizar todo lo que ocurre en la escuela. No todo tiene que producir un resultado inmediato o medible. A veces el valor de una experiencia está justamente en el disfrute, en la expresión o en el bienestar que genera. Cuando el ocio solo se utiliza para mejorar rendimientos, pierde parte de su sentido humano. Valeria, yo creo que ya te puedo hacer una pregunta más personal. ¿Qué crees que pierde un niño cuando no tiene ese espacio de ocio auténtico? Muy buena pregunta, Camilo. Pierde oportunidades de descubrir quién es fuera de la exigencia constante. Pierde espacios para imaginar, crear, equivocarse sin miedo y relacionarse libremente con otros. Y quizás pierde algo aún más profundo, la posibilidad de disfrutar el aprendizaje y la vida desde la autonomía y no solo desde la obligación. Valeria, muchas gracias por estar aquí en este espacio, por darnos esa importante visión desde la mirada de Manuel Cuenca. Me quedo con algo muy fuerte de esta conversación. El ocio no es lo contrario a la educación, sino que puede ser una de sus formas más profundas. Gracias por acompañarnos en este episodio de la octava hora. Soy Camilo Duque y nos escuchamos en el próximo capítulo. Cuando el timbre ya no suena y el aula queda en calma,
nace el tiempo que enseña sin cuadernos, sin tarima. No es descanso ni espera, es aprender de otra forma. Es la pregunta sincera que en la escuela se transforma. Entre juegos, entre historias, el pensamiento aflora. Educar también es tiempo. Bienvenidos a la octava hora.